Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en este día que para la MERP es un día histórico, un día importante, el primer día que traemos el debate por el blindaje de las pensiones al Congreso. Entonces, para nosotros es un día muy importante. Antes de nada, me presento, soy Sara García, pertenezco a la portavocía de la MERP y antes de arrancar, debido a la actualidad, creo que sería importante hacer un pequeño recuerdo y dar el pésame a todos los compañeros del Partido Socialista y amigos y compañeros de la política por el fallecimiento repentino de Vicente Álvarez Areces, que fue presidente del Principado de Asturias y era senador actualmente y, bueno, ha fallecido repentinamente esta noche. Entonces, bueno, todo nuestro más sentido pésame y el recuerdo también. Después de este recuerdo, continuamos con el acto. Como decía, para nosotros este es un día muy especial, es un día histórico. Pasamos de la calle al Congreso y este día está muy cercano de otro hito importante para nuestra plataforma, que la atestigua esta escultura que veis encima de la mesa, que es el reconocimiento que otorgó a la MERP, la Generalitat Valenciana, el 6 de diciembre por la defensa de los derechos y libertades constitucionales. Y aprovechamos también este foro para agradecer de nuevo todas las organizaciones de la MERP, la Generalitat, este reconocimiento. Antes de presentar a los ponentes que nos acompañan en esta mesa y a los que quiero agradecer de antemano su participación, su disposición y que estén aquí con nosotros. Me gustaría también nombrar a los representantes de instituciones que han venido a acompañarnos, pero que en un principio estaba reservado esta parte, pero bueno, la veo, no sé si llegarán tarde y hay algunos que han disculpado su ausencia, pero de todas formas creo que es importante recordarlos. Marta Higueras Garrobo, del Ayuntamiento de Madrid, había confirmado, pero en el último momento no ha podido acudir. Iván Castellón, director general de Coordinación Institucional de la Vicepresidenta de la Generalitat, está aquí con nosotros. Gracias. Esteban Sánchez, delegado del rector de la Universidad Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente, también está con nosotros. Alejandro Delgado, miembro de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España. Y por Ayuntamiento de Benetússer nos acompañan Ana María Martín Valero y Francisca Alón Mateo. También como personalidades están con nosotros Julieta Serrano, Joaquín Oristrel, director de cine, Jorge Inés, director de teatro, Benjamín Forcano, teólogo, y José Asensi Sabater, constitucionalista de la Universidad de Alicante. A todos les agradecemos profundamente que estén aquí acompañándonos. Y sobre todo os quiero dar las gracias a los que estáis entre el público, que de las 167 personas que estáis aquí en la sala representáis a 81 organizaciones de la MERP, entre las cuales pues, hay 13 partidos, 10 sindicatos, una federación, 3 asociaciones de vecinos, 9 organizaciones sociales, una organización de migrantes, 14 organizaciones de pensionistas, 8 organizaciones culturales, 8 plataformas de diversa índole, 3 organizaciones universitarias, 4 organizaciones ecologistas, 2 representantes del ayuntamiento, 2 organizaciones deportivas, una fundación y 2 organizaciones de profesionales. Todos vosotros, además, habéis venido de diversos rincones de España, más concretamente de Coruña, Pontevedra, Asturias, Vizcaya, Navarra, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante, Baleares, Murcia, Granada, Toledo, Burgos y Madrid. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por hacer que la MERP sea grande y hayamos conseguido este hito de estar aquí en el Congreso. Tampoco podemos olvidar que, paralelamente a este debate que se va a celebrar aquí en el Congreso, en 85 ciudades, los compañeros y compañeras de diversas organizaciones de la MERP están recogiendo firmas en las calles y en los centros de trabajo, en administraciones públicas y en empresas privadas. Ellos son, y también vosotros que también estáis recogiendo firmas cuando no estéis aquí, quienes realmente hacen posible que estemos muy cerca de los 2 millones de firmas por el blindaje de las pensiones en la Constitución. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que es una plataforma unitaria que se compone de cerca de 300 organizaciones muy diversas y plurales, nacimos hace 6 años y se creó con el único objetivo de blindar las pensiones en la Constitución, de promover una reforma que prohíba expresamente cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de los y las pensionistas o que permita la privatización parcial o total del sistema público de pensiones. ¿Podemos ver un vídeo
por favor. El nombre y los apellidos. Nos da igual el color del gobierno, pero que este esté blindado. Estamos aquí para blindar las pensiones. Llevamos 1 millón de firmas y vamos a por los 2 millones. El Consell va acordar concedir la distinció per la defensa dels drets i llibertats constitucionals a la plataforma Mesa Estatal pel Blindatge de les Pensions. Que las pensiones públicas estén protegidas como un derecho fundamental. Golpear las pensiones públicas es atacar a toda la sociedad. ¡Queremos las pensiones en la Constitución! ¡Queremos las pensiones en la Constitución! Como habéis visto, en estos 6 años hemos promovido recogida de firmas, hemos promovido mociones de apoyo en más de 60 ayuntamientos, estamos reuniéndonos con los parlamentos de diferentes comunidades autónomas para que, al igual que el Parlamento de Navarra, lleven adelante resoluciones de apoyo también al blindaje constitucional. Y también hemos buscado el apoyo de profesionales, juristas, profesionales de la cultura para promover este debate que queremos que se amplía a toda la sociedad y que hoy hemos traído aquí al Congreso. Para debatir sobre el futuro de las pensiones y la posibilidad o si es factible esta reforma constitucional que las lleven a convertirse en derecho fundamental, contamos hoy, creemos, con los ponentes más adecuados, que son los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, a los que agradecemos también profundamente que hayáis sacado un hueco en vuestras agendas para estar aquí con nosotros. Hoy nos acompañan Artemi Rayo, por el Partido Socialista, que es diputado por Castellón y catedrático de Derecho Constitucional; Pilar Marcos, diputada por Madrid, representa al Grupo Popular, licenciada en Ciencias Económicas y máster en Periodismo; Aina Vidal, que representa a Unidos Podemos, que es una compañera de militancia sindical y de diferentes consejos de juventud; Sergio del Campo, representa a Ciudadanos, que es diputado por Tarragona y diplomado en Relaciones Laborales, que es subinspector laboral de Inspección de Trabajo. Por el Grupo Mixto nos acompañan por parte del PDK Carles Campuzano, que yo creo que es el más longevo en las lides del Congreso de esta mesa, si no me equivoco, 7 legislaturas a tus espaldas, y que es licenciado en Derecho, que también te agradecemos mucho que estés aquí, y por Compromís, también del Grupo Mixto, Ignasi Candela, que también forma parte es portavoz adjunto del Pacto de Toledo y licenciado en Economía. Y en representación de la MER nos acompaña el otro miembro de la portavocía, que es Joan Encuñat. Debido a temas de agenda, vamos a dar la palabra en primer lugar a Carlas, que nos tiene que dejar a las 12 y que le agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí a pesar de las situaciones y los vuelos. Entonces,
Tenemos, antes de nada, explicarte en cada uno de los ponentes, tenéis 5 minutos de intervención, tras la cual se dará un turno de palabras que entendemos que va a ser bastante amplio, que son 50 minutos, porque creemos que el debate tiene que ser de aquí para acá, ¿vale? No una charla de ponencia magistral. Entonces, cuando quieras, Carlas, muchas gracias por estar aquí y tuya es la palabra. Gracias por la invitación. Disculpas por tener que ausentarme, pero las agendas a veces uno no las controla. Y felicitar a la plataforma por el trabajo hecho durante tanto tiempo de manera rigurosa, seria e insistente, y haber finalizado finalmente con este encuentro hoy en el Congreso. En 5 minutos a mí me gustaría lanzar 3 ideas sobre la cuestión de fondo que plantea la campaña, ¿no? Una primera es recordar una obviedad, pero el mayor blindaje del sistema de pensiones nos lo otorga el empleo. Sin empleo, y sin empleo de calidad y sin salarios, por mucho que las leyes proclamasen ningún tipo de derecho fundamental, es muy evidente que no podríamos financiar las pensiones públicas. Y, por tanto, el mayor blindaje del sistema de pensiones, pues los cerca de 19-20 millones de ciudadanos que con sus cotizaciones a la Seguridad Social financian las pensiones. Y, por tanto, para los pensionistas y para quienes estamos preocupados por las pensiones, aquello que nos debe preocupar fundamentalmente son la evolución de la economía, la evolución de la productividad y la evolución del empleo. Sabiendo, además, que eso no tan solo nos interpela hoy, sino se proyecta en el futuro. Y que las inversiones que hoy hagamos en educación, en infancia, en formación, en innovación, para mejorar la competitividad del tejido industrial del país, es la mejor garantía de las pensiones del futuro. Segunda, blindaje de las pensiones, que es el apoyo social que el sistema público de pensiones goza en España. Probablemente es de las políticas públicas que goza de mayor apoyo en todos los segmentos de la sociedad y en todo tipo de ciudadanos, con independencia de su ideología. Y ese consenso, ese apoyo de la ciudadanía masivamente al sistema público de pensiones, se refleja en el que el conjunto de fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados sobre los grandes parámetros del sistema público de pensiones están fundamentalmente de acuerdo. Sobre los grandes parámetros, que es sistema público, sistema de carácter contributivo. La pensión que uno recibe tiene que ver con el esfuerzo de cotización que ha hecho durante su vida laboral. De reparto, pagamos las pensiones de hoy con las cotizaciones de hoy. Solidario, tenemos pensiones mínimas y pensiones máximas, y que expresa un vínculo entre generaciones. Los hoy jubilados, en su día, con sus cotizaciones, hicieron frente a las pensiones de los entonces pensionistas. Los hoy cotizantes están financiando con sus cotizaciones las pensiones de los expensionistas y tenemos la esperanza de que cuando nos jubilemos, quienes sean activos financien nuestras pensiones. Sobre eso, el consenso en las fuerzas políticas con representación parlamentaria es total, que se refleja además en otro instrumento de consenso y de blindaje, que es el Pacto de Toledo. En el que el conjunto de las fuerzas políticas intentamos, sobre esos grandes acuerdos, hacer frente a los cambios económicos, sociales, tecnológicos, demográficos. No tenemos tiempo en esta breve intervención a hacer referencia en que los retos están en los cambios a los que hace frente la sociedad y la economía, y en la que, sobre los retos que esos cambios provocan, ciertamente las fuerzas políticas tenemos, a veces, propuestas distintas para hacer frente a esos retos. Porque lo evidente es que vivimos en una época
de transformación demográfica y de transformación tecnológica que obliga, sí o sí, no en España, en todo el mundo, a adaptar los sistemas de pensiones a los cambios que existan. Último comentario. Frente a esos retos, la discusión fundamental es reforzar las referencias que en la Constitución, artículo 50, se hacen en relación a las pensiones. Quizás sí, pero a nuestro entender el reto fundamental está en el empleo, en la productividad, en los salarios y en las inversiones que hagamos hoy. 2, en mantener el consenso social en relación al sistema público de pensiones. Y ahí la interpelación no es en relación a los que ya son pensionistas o quienes vamos a estar cerca de ser pensionistas. Yo tengo 54. A estos no tenemos que convencernos de la importancia del sistema público de pensiones, sino a las generaciones jóvenes, donde hoy no hay confianza que el sistema cumpla su promesa, es en las generaciones jóvenes. Y si queremos generar confianza en las generaciones jóvenes, quizás sí que hay que blindar más las pensiones en la Constitución, pero sobre todo hay que generar la confianza en el que vamos a tomar las medidas económicas necesarias para garantizar que los jóvenes cobren las pensiones cuando se jubilen. Yo creo que el debate es imprescindible, rotundo. Bienvenida a esta iniciativa. Vamos a continuar trabajando con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Carles. Sí, si queréis aplaudir, aplaudir, por supuesto. Bueno, continuamos en trayectoria ascendente, entonces la siguiente palabra es para Ignasi Candela de Compromís. No, bueno. Vale. Buenos días, muchas gracias obviamente por la posibilidad de estar aquí y mis primeras palabras, digamos, para felicitar todas las movilizaciones durante 6 años que habéis hecho, porque yo creo que ha marcado la agenda política y creo que eso es muy importante en relación a lo que comentaba Carles. Pero previamente a eso también un recuerdo y un abrazo cariñoso también por parte de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que me ha trasladado que os lance ese abrazo. A mí me gustaría empezar diciendo que creo o tengo la certeza de que este movimiento, conjuntamente con otros movimientos como el movimiento feminista, son los dos puntales, los dos vectores fundamentales de cambio a mejor, a positivo, que tiene actualmente el panorama político, ¿no? En un panorama donde hay mucha conflictividad y mucha diversidad de opiniones o enfrentamiento. Entonces, yo creo que eso es un vector importantísimo. ¿Y por qué es un vector importantísimo vuestro movimiento? Porque yo creo que ha conseguido invertir una tendencia en el debate que se ha visto entre nosotros durante mucho tiempo, entre los miembros del Pacto de Toledo, pero también en la sociedad, que era aquella por la cual la economía determinaba los derechos. Es decir, hay tanto para repartir, pues los derechos son estos. Y yo creo que vosotros y vosotras habéis conseguido justo revertir esa tendencia y nosotros estamos completamente de acuerdo. Es decir, estos son los derechos que hay que preservar, es la sociedad que queremos, y estamos hablando, en este caso, de pensiones dignas. Por lo tanto, hay que modificar o hay que adecuar las estructuras institucionales, las políticas institucionales y también el mercado de trabajo y la economía a tal propósito. Y eso es una idea fundamental, porque eso nos obliga, como bien decía Carles Campuzano, en función del consenso que él ha nombrado, a buscar las alternativas. Pero nos obliga también a una cosa fundamental, que es el núcleo gordiano de la discusión. Es cómo la economía, cómo lo que determina la suficiencia o la viabilidad del sistema público de pensiones se tiene que modificar. Y ahí hay un elemento de discusión muy fuerte. Carles planteaba, y yo creo que tiene razón, como variables fundamentales, empleo y productividad. Y yo lo que quería lanzar un poco como modo de, no diré provocación intelectual, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es que a mi modo de ver
Esta afirmación, para mí, impugna toda una gestión económica no solamente de hace poco tiempo, sino de hace mucho tiempo. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a todo el periodo de años 80-90 de reconversión industrial, y estoy hablando de la España de la burbuja inmobiliaria y ahora de la España, por decirlo en palabras de estas que ahora se introducen mucho, de carácter inglés, ¿no? Low cost, o de depreciación salarial o de evaluación salarial. Entonces, yo creo que esos son los elementos que hay que impugnar para dar cabida a la suficiencia, desde el punto de vista de la contributividad. Pero yo creo que hay otro elemento que es fundamental, y además la propia gestión de la Seguridad Social se está viendo, que es las aportaciones de carácter fiscal, ¿no? que el fisco, que el Estado aporta a la Seguridad Social. Y ahí entramos en otro elemento fundamental, que es el grado de suficiencia fiscal que tiene un Estado para asumir según qué determinadas cosas. Y yo creo que ahí hay otro elemento de debate y discusión, y es la baja capacidad fiscal que tiene este país respecto a un cierto a un cierto segmento de población, empresas, etcétera, etcétera. Que yo creo que eso, además creo que están técnicos de gesta por aquí, creo que ellos y ellas lo saben muchísimo mejor. Y termino. Me parece que, y luego entraremos más en debate, me parece que desde el punto de vista del sistema fiscal tenemos que caminar hacia una mayor cooperación y coordinación, no solo entre las distintas instituciones que hay en el ámbito español, Estado central, administraciones autonómicas, etcétera, sino a nivel también europeo e incluso más, ¿no? Entonces, nosotros también entendemos que debe haber una clara vocación europeísta para solventar desde el punto de vista fiscal. Luego, si queremos, entramos más en debates de cómo tienen que ser las reformas del mercado laboral, etcétera, etcétera, para andar. Pero yo me quedaré ahí para plantear un poco el debate. Y gracias. Muchas gracias, Ignasi. Si hemos aplaudido, tenemos que aplaudir a todos. Me gustaría también, que se me ha olvidado comentar en la presentación, agradecer a Compromís, que bueno, han sido los que han hecho la gestión en el interno del Congreso para que podamos estar en esta estupenda sala. Entonces, de recibo agradecerles ese esfuerzo. Tras Ignasi, vamos a dar la palabra a Sergio del Campo, de Ciudadanos. Lo he dicho, 5 minutos, cuando quieras. Muchas gracias por esto. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, disculpad que venía un poco tarde, pero tenía que atender también a los medios. Muchísimas gracias por venir a escucharnos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad también de participar en este debate, que como sabéis, pues también hemos seguido muy de cerca con Johannen en los últimos años, y daros las gracias no solo a la plataforma, sino a todas las plataformas que estáis aquí, y la enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo, que es verdad que cada vez tenéis más firmas, sumáis a más gente y estáis pues consiguiendo cosas que realmente son justas. Yo, después de escuchar a mis compañeros, no quería venir con un discurso muy preparado, quería escuchar lo que decían mis compañeros y abrirme a lo que me quieran preguntar. Y, por tanto, yo no me gustaría en esta primera intervención entrar tanto en el debate global sobre el sistema de las pensiones. Ya se ha dicho aquí, yo estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho Carlas sobre el mercado de trabajo, sobre el sistema, también con las que ha dicho Ignasi. En estos 5 minutos quería centrar un poco el tiro, ¿no? Es necesario blindar las pensiones en la Constitución, o de dicho de otra manera, no están lo suficientemente blindadas, ¿es una necesidad o es una oportunidad? Entonces, yo creo que esto depende del prisma desde el que se mire. O sea, si lo miramos desde un punto de vista más técnico o jurídico, quizás la pregunta que debemos hacernos es, ¿cambiaría algo el hecho de que el derecho al sistema de seguridad social del 41 y del 50, que son principios rectores de la Constitución, que dicen que vamos a mantener un sistema público de seguridad social que garantice la situación de necesidad, no solo durante el periodo de la vejez, unas pensiones suficientes, sino también un sistema público de desempleo? ¿Qué arreglaríamos si lo pasásemos de los principios rectores a un derecho fundamental, ¿no? Si desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social,
cambiaría algo, ¿no? Desde el punto de vista normativo cambiaría algo. Ese es un análisis que se debe hacer. Creo que otro análisis importante es desde el punto de vista político. ¿Cambiaría algo desde el punto de vista político? No se ha visto durante estos 40 años de Constitución, nos podemos ir antes, ¿no? El sistema de seguridad social, básicamente desde el año 1919, lleva protegiendo situaciones de necesidad. Pero desde el año 1978, los últimos 40 años, tal como está recogido en la Constitución, ha sido capaz el sistema de seguridad social de proteger a los ciudadanos ante situaciones de necesidad, desempleo, pensiones, jubilación. Parece que sí, ¿no? Parece que sí, hasta ahora. También desde el punto de vista político, tal como lo tenemos ahora, a mí sí que me gustaría poner valor. Yo llevo muy poco tiempo en política, llevo solo 3 años, pero sí que llevo muchos años estudiando el sistema. Como ha dicho la compañera, vengo del mundo de la inspección de trabajo y estaba en un grupo que precisamente luchaba por mantener un sistema público de seguridad social, ¿no? Y te das cuenta de que desde el punto de vista político, el Pacto de Toledo, que también lo ha dicho Carles y lo ha dicho Ignasi, pues ha conseguido mantener este sistema público de seguridad social durante todos estos años. Y no solo eso, y podemos ver lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Frente a decisiones que tomaban algunos gobiernos dentro de la Constitución, pero fuera del marco del Pacto de Toledo, ha llegado el Pacto de Toledo y ha dicho, no, por ahí no. Y me refiero al 0,25, ¿no? En el que el Pacto de Toledo nos hemos sentado y hemos dicho, no es una buena idea revalorizar las pensiones al 0,25, mantener las pensiones casi congeladas independientemente del gobierno de turno, ¿no? Y por lo tanto, creo que desde el punto de vista político estamos en una situación en la que se ha conseguido mantener, tal como está la Constitución, el poder adquisitivo, ¿no? Luego tenemos el punto de vista económico, y aquí lo ha dicho Carlas, para pagar algo necesitamos tener dinero para pagarlo y, lógicamente, creo que independientemente de lo que se pueda decir en un artículo, si no tienes dinero para pagarlo, pues no vas a poder cumplir con esos derechos, ¿no? Y por ese lado es importante. Y desde el lado que sí, que me parece que quizás sería más importante mandar un mensaje de confianza a la ciudadanía, y podría ser interesante blindar las constituciones o cambiar, porque desde mi punto de vista, como les digo, están blindadas en la Constitución, cambiarlas desde los principios rectores a los derechos fundamentales sería desde el punto de vista social, para mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Y se habla mucho la reforma del artículo 135 para pagar la deuda y tal. Da igual que se hubiera reformado el 135, no. La deuda la vas a pagar, porque lo dice un reglamento europeo. Eso se hizo para mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados cuando estabas a punto de ser rescatado. Da igual que reforme la Constitución o no, que esa deuda la vas a tener que pagar. Entonces, desde el punto de vista social, se abre el melón de la reforma constitucional para blindar las pensiones y mandar un mensaje de tranquilidad. Ciudadanos va a estar ahí, sin duda, y no va a tener ningún problema en, si abrimos el melón para reformar diferentes cuestiones de la Constitución, apoyar que las pensiones estén blindadas constitucionalmente. Y este sería un primer acercamiento a... Muchas gracias, Sergio. Bueno, hemos tenido un momento de revuelo con los paquetes, pero bueno, Pilar nos ha traído, ha hecho unas llamadas para poder traer unos ejemplares de la Constitución para que todos los de esta sala nos llevemos un ejemplar, y así quien no lo haya leído pues aproveche para repasarla, que siempre viene bien recordar y volver a revisar lo que está recogido en el propio texto de la Carta Magna. Pasamos a la siguiente intervención, que sería la de Aina Vidal, en representación de Como Podem. Muchas gracias. Podemos, perdón. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, agradecer la invitación a todos y todas. La verdad que es un gusto poder estar aquí con tanta gente que se ha estado dejando pues mañanas, tardes y fines de semana pues luchando por algo que es fundamental, por un pilar público tan importante como son las pensiones en nuestro país. Agradecer en este caso también la movilización de aquellos actores quizás menos esperados, y ya que lo mencionaba también Pilar al inicio, me gustaría mencionar, ya que ha dicho que estaban por aquí, pues al Consejo de la Juventud de España y también a otros consejos de juventud
juventud autonómicos, pues a menudo algunos se creen que las pensiones son cuestiones relacionadas, por decirlo así, con nuestros mayores, y yo creo que precisamente los consejos de juventud han estado allí dando el callo permanentemente con un compromiso, yo creo, inquebrantable, con un elemento que se entiende que es precisamente de los trabajadores y trabajadoras de este país y que no tiene que ver con la edad que tenga uno o una, sino más bien con un principio democrático, en este caso, de nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? Y, por lo tanto, pues hacer un agradecimiento también a ellos y ellas, porque creo que es merecido y a menudo nos los olvidamos. Mirad, a mí me gusta empezar habitualmente con, y perdonad porque tengo la voz un poco tomada, que he estado bastante resfriada y me cuesta un poquito de subir el tono de voz. A mí me gusta empezar con mensajes claros, porque creo que precisamente cuando hablamos de pensiones rige como una especie como de confusión, una especie como de neblina extraña que hace que algunos pues, nos perdamos en determinados discursos. Y a mí me gusta empezar reconociendo que el sistema público o que un sistema público de pensiones garantista, suficiente y digno es absolutamente viable y que es básicamente una cuestión de voluntad política, lo cual es una noticia excelente porque quiere decir básicamente que está en nuestras manos y que depende... Gracias. Y que depende, por lo tanto, del trabajo que todos y todas los que estamos en esta mesa y muchas otras personas que trabajamos a día en este Congreso de los Diputados y en muchos otros parlamentos, pues hagamos en nuestro día a día. Decir, en segundo lugar, que ciertamente está amenazado. Amenazado, esto pues, quizás es una opinión subjetiva, pero sin duda nuestro grupo parlamentario así lo cree. Amenazado por unas reformas que entendemos van en contra, en este caso, del propio sistema público y, sobre todo, de la calidad, en este caso, de las pensiones que perciben la mayor parte de los pensionistas de nuestro país. Y, en tercer lugar, anunciar, cosa que creo que todos los presentes son más que conscientes, de una evidente campaña, en este caso, de desmovilización y de descrédito, principalmente llevada a término pues, por entidades financieras, que lo que pretenden es básicamente pues, llevarnos a la desmovilización, llevarnos a la resignación y hacernos creer que no es posible que tengamos pensiones públicas y, por lo tanto, que nos abramos un bonito y caro plan de pensiones privado. Dicho esto, yo creo que es bueno hacer una rapidísima fotografía de la situación de la actual seguridad social. Yo creo que es de recibo empezar diciendo que tenemos un déficit sobre el que hay que actuar. Creo que la segunda parte importante que reconocer es que a día de hoy la hucha de las pensiones, ese fondo de reserva, pues está prácticamente tocando a cero. En tercer elemento, que seguimos arrastrando, en este caso, pues unas reformas de las pensiones paramétricas que básicamente sobre lo que actuaron fue sobre la contención del gasto, porque dejaron completamente de lado el equilibrio social, en este caso de las pensiones, es decir, la calidad y el cómo viven, por decirlo de algún modo más sencillo, si me permiten decirlo así, pues nuestros pensionistas en nuestra casa, y que eso ha dado lugar para mí a la tercera parte importante de la fotografía de los pensionistas en España, que tiene que ver básicamente con la desigualdad y con la pobreza que arrastran especialmente las mujeres, que como todos ustedes saben cobran muchísimo menos que sus compañeros. A mí me gusta señalar los retos que tenemos a día de hoy, pero como tenemos un tiempo muy cortito, me voy a centrar en uno, porque a menudo nos centramos mucho en la defensa del sistema público y, si me lo permiten, yo creo que probablemente es lo que menos amenazado está a día de hoy. Y me explicaré brevemente al respecto. Yo creo que el sistema de pensiones siga siendo público es poco cuestionado por la mayor parte de los grupos parlamentarios. La cuestión no es esta. Yo creo que el reto principal que tenemos encima de la mesa es básicamente la suficiencia y, sobre todo, cómo abordamos, en este sentido, la suficiencia de nuestras pensiones. No se trata tanto de que tengamos derecho a una pensión pública, que la vamos a tener, como el hecho de que la pensión a la que percibamos cuando llegamos al momento de pensionistas y jubilados sea suficiente para poder llegar a final de mes. Las decisiones políticas que tomemos o no para abordar esta cuestión son absolutamente determinantes sobre cómo vamos a vivir nuestros años de vejez. Y eso nos preocupa de sobremanera a nuestro grupo. Entendemos que, por ejemplo, hay una parte, en este caso del hemiciclo, por decirlo así, que la respuesta que dan es básicamente en parte no hacer nada, es decir, permitir que las pensiones públicas se queden como están y que, por lo tanto, las pensiones públicas sean bajas, no suficientes, y a ello tengamos que recurrir básicamente a complementarlo o bien con planes privados
de pensiones o bien con la compatibilidad de trabajo y pensión, es decir, que sigamos trabajando hasta que nos muramos para hacerlo rápido y fácil. ¿Qué es lo que nosotras decimos? Que eso es absolutamente inaceptable y entendemos que si bien las cotizaciones, que si bien el trabajo es un hecho fundamental para entender el sistema público de pensiones, creemos que el Estado tiene que dar una respuesta también en este caso a ese pilar que son las pensiones. Entendemos que los presupuestos generales tienen que tener una participación decidida, en este caso, sobre la financiación de nuestras pensiones, precisamente para garantizar que sean suficientes, que sean dignas y que sirvan básicamente para llegar a final de mes. Y respondiendo a las preguntas o al motivo probablemente en este caso, del corazón de esta movilización, del MERP, ¿no? ¿Tiene sentido hablar de la necesidad de blindaje de las pensiones? Yo creo que sin duda sí. Sin duda tiene sentido. Yo creo que lo demostró mejor que nadie en 2013 el Partido Popular cuando de forma absolutamente unilateral pasó por encima del Pacto de Toledo sin ningún tipo de contemplación, haciendo una reforma que dejó hecho trizas, en este caso los pensionistas, y, por ejemplo, cuestionando un principio constitucional como es la revalorización de las pensiones. ¿Tiene sentido, por lo tanto, la movilización del MERP o de tantas otras plataformas o movimientos en defensa de las pensiones públicas? Pues sí, y es más, voy a la mayor. No solo tiene sentido, es que además ha sido tremendísimamente útil, porque yo podría decir, marcarme un gol y decir, oye, mira, es que hace mucho tiempo que muchos grupos políticos, y sería verdad, que estamos defendiendo, en este caso, pues derrogar el factor de sostenibilidad o derrogar el índice de revalorización, y eso sería cierto. Pero estoy absolutamente convencida que no es gracias solo a nosotros, sino gracias a la movilización de gente como vosotros y vosotras, que se consiguió doblar el brazo, en este caso, pues al Gobierno del Partido Popular y recuperando, como así hemos logrado por fin en el Pacto de Toledo, pues la vuelta, en este caso, a la vinculación con el IPC real. Y eso es mérito de la movilización y, por lo tanto, claro que sí, que tiene sentido. Pero, por último, y con esto termino, haciendo mención también a una cuestión que decía Carles Campuzano, que comparto absolutamente. ¿Es suficiente la Constitución para blindar las pensiones en nuestro país? Pues yo tengo dudas ahí. Y creo que no, sinceramente. ¿Creo que es bueno que se busquen mecanismos de blindaje de las pensiones? Sin duda sí. ¿Podemos buscar una vía de más protección constitucional al respecto? Sí, me parece interesante e estimulante. ¿Creo sinceramente que es suficiente? Creo que no. Carles apuntaba la vía del empleo y apuntaba también la vía del consenso social como dos elementos clarísimos de protección, en este caso, de las pensiones. Yo añadiría un tercero, y es que indistintamente en este caso de que hubiera una protección constitucional, aún y así, y por suerte, seguiría existiendo, en este caso, el juego parlamentario. Y, por lo tanto, en política yo creo que tiene mucho más blindaje el consenso, la movilización social y en este caso, por supuesto, cuando hablamos de pensiones, el empleo, que no solo las leyes por sí solas. Aún y así me parece una iniciativa absolutamente destacable y os agradezco a todos y todas pues, vuestro compromiso por una cuestión que no es solo, insisto, de las personas que están en edad de jubilación, sino que es un derecho de todas y todas que nos forjamos a lo largo de toda una vida de trabajar. Así que muchas gracias por estar defendiendo los derechos de todas. Gracias, Aina. Bien, tras la intervención de Aina, vamos a dar la palabra a Artemi Rayo, del Grupo Socialista. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y también quisiera que mis primeras palabras fueran de reconocimiento a la tarea de impulso y reivindicación que habéis protagonizado durante los últimos tiempos para, entre otras cosas, contribuir a sensibilizar y a colocar en una posición de realce social y mediático también la problemática de las pensiones y, en concreto, focalizarla en una cuestión bien, diría yo, relevante, pero muy específica, que es la que entiendo que hoy nos trae aquí de forma más concreta a esta mesa, más allá de un debate general sobre la viabilidad y el futuro de las pensiones. Entiendo que la pregunta básica y sustancial era, o se nos preguntaba a los grupos parlamentarios, sobre la viabilidad, pertinencia, posición política respecto de una
hipotética o un hipotético anclaje en la Constitución o blindaje constitucional de las pensiones, lo que, entre otras cosas, pues justificaría mi presencia hoy aquí, en tanto profesor de Derecho Constitucional, y a estos efectos pues me ha designado grupo parlamentario para participar en este debate. Me parece que es un debate relevante e interesante, porque nos confronta claramente con la realidad, en gran medida, del problema, de cómo ha evolucionado el problema de la revalorización de las pensiones a lo largo de estos últimos 40 años de historia política, en el marco de la Constitución vigente. Como todos sabéis, nuestra Constitución configura el derecho a una pensión como un principio rector de la política social y económica, y en el artículo 53.3 dice que ese principio rector informa la legislación positiva. Eso no quiere decir otra cosa que el legislador, que ese derecho será exigible en la medida y en las condiciones y con los requisitos que establezca el legislador, que establezca la ley. Y eso ha provocado a lo largo de estas últimas décadas pues situaciones bien diversas. En una fase inicial se produjo, bueno, obviamente la revalorización de las pensiones era de libre disposición, para decirlo de alguna forma, del legislador, hasta que se consolidó una posición política por la que apostó singularmente también el Partido Socialista, pero también, en última instancia, todos los grupos parlamentarios, para que fuese la ley la que anclara y reconociera de forma objetiva, permanente, un sistema de revalorización de las pensiones. Y así fue durante décadas, hasta que la crisis económica y las políticas que acompañaron posteriormente a la aparición de la crisis económica pues nos confrontaron con posiciones que realmente han evidenciado la debilidad del fundamento constitucional de este derecho a pensiones justas, dignas y actualizadas. Hemos visto cosas que son pues vergonzantes, diría yo, para la sensibilidad social. Hemos visto cómo se ha hecho querer pasar por revalorización lo que eran unas cantidades ínfimas e irrelevantes. Hemos visto cómo la actualización más reciente de las pensiones se ha visto condicionada a un apoyo político coyuntural por parte de un partido político de corte nacionalista que en un momento determinado apuesta por ello. Hemos visto que ha tenido que ser un gobierno finalmente socialista el que haya apostado en sus medidas más recientes y en el proyecto de ley que en este momento se presenta por una revalorización ahí sí digna y equiparada, atendiendo a los criterios de revalorización asumidos, pero ninguna de estas situaciones son admisibles vista la evolución de las cosas. Y lo que ahora se nos pone delante de los ojos es la posibilidad o no o la necesidad, conveniencia, viabilidad, pertinencia de un reconocimiento constitucional de ese derecho con una mayor fuerza constitucional. Y ahí el Partido Socialista no ha sido ambiguo. Lleva desde el año 15 en su programa electoral una apuesta inequívoca que la sociedad conoce por poner sobre la mesa la necesidad de actualizar el pacto constituyente, de realizar una revisión constitucional en muchos frentes. Eso todo el mundo lo sabe, pero también en particular en el fortalecimiento de los derechos sociales, en el reconocimiento y fortalecimiento de las prestaciones sociales, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Eso lo conocen ustedes, está en nuestro programa electoral y, por lo tanto, forma parte de nuestro programa y de las iniciativas que hemos ido planteando. En este momento hay un debate sobre propuestas concretas de reforma constitucional y nosotros seríamos partidarios de abrir otros debates que incluyeran, desde luego, de forma especial, este fortalecimiento de los derechos sociales. Dicho eso,
y no hay muchos minutos iniciales para plantear cuestiones introductorias, no es menos cierto que a mí personalmente plantear el debate sobre el reconocimiento de la naturaleza como derecho fundamental de las pensiones es un debate de interés, pero que yo entiendo cualquier aproximación que se pueda hacer desde esta mesa, desde lo que ustedes quieran plantear, pero que tiene una dimensión de dogmática jurídica constitucional que no puede y que, por lo tanto, no puede quedar en un eslogan. Es decir, que creer o hacer creer que con un reconocimiento más o menos explícito como derecho fundamental del derecho a pensiones actualizadas es suficiente como posición, me parece que no satisface unas exigencias de rigor básico, porque la Constitución tiene un esquema de reconocimiento de derechos, de garantías específicas, según el nivel del que se dote de garantía o reconocimiento a esos derechos. Yo entiendo que cuando la mesa apuesta por reconocer como derecho fundamental, así se le denomina, el derecho a pensiones dignas y actualizadas, está hablando de incorporar ese derecho al catálogo de derechos que se recogen en la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución. Eso es un haz de garantías sustanciales y relevantes, pero obviamente no es lo mismo, termino, 30 segundos, no es lo mismo reconocer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, etcétera, que de reconocer otros derechos que tienen una base y un sustrato prestacional, para cuya satisfacción es necesario y son necesarios políticas públicas, acciones públicas y, en definitiva, recursos públicos. La sección primera del capítulo segundo del título primero recoge derechos de esta naturaleza que con el tiempo han ido adquiriendo esa naturaleza y han sido una conquista de la sociedad. Por ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación, en el artículo 27, obviamente no se satisface sin recursos públicos. El derecho a la inviolabilidad de domicilio sí, pero el derecho a la educación no. Pero, obviamente, creer que el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas únicamente lo garantizamos a través del reconocimiento como derecho fundamental del derecho a pensiones actualizadas, digamos en términos ya muy concretos conforme al índice de precios al consumo, pues seguramente no satisfacería esa última pretensión de garantizar el poder adquisitivo, que no depende solo de las pensiones actualizadas, depende de que luego no haya copagos farmacéuticos, depende de que haya prestaciones sociales adicionales, pretende de que no se le agrave al pensionista el uso de transportes públicos, etcétera, etcétera. Es decir, es un debate que nosotros no solo nos reunimos, sino que está en nuestra agenda, pero que creo que hay que acometerlo desde el rigor para que sea verdad, para que sea real y efectivo y para que no quede en un mero eslogan. Nada más. Gracias. Para cerrar la ronda de grupos parlamentarios, damos la palabra a Pilar, que representa el Grupo Popular. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, darles la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos los españoles, aunque la ocupamos aquellos españoles que ustedes deciden, que el conjunto español decide cada 4 años. En segundo lugar, quería pedir disculpas públicamente a mi compañero Sergio del Campo, porque cuando estaba aquí he pensado, la Cámara, con el 40 aniversario, ha editado unas constituciones y las está facilitando a todo aquel que las pide. Y he preguntado si podían bajarnos, me han dicho que eran ustedes unos 170 personas. Y han bajado, creo que 180, para que cualquiera que tenga interés tenga una Constitución o se la lleve a los nietos, que estas cosas pues a veces pueden ser de interés. El asunto que nos trae aquí es que ustedes piden que se haga un blindaje de las pensiones en la Constitución. Bien, la Constitución española, el título primero, que es el más importante para las personas, para nosotros, para los ciudadanos, porque es el que habla de los derechos y deberes fundamentales. Tiene varios capítulos y el capítulo tercero es de los principios rectores de la política social y económica. Y dentro de esos principios rectores, el artículo 50 ya habla de pensiones y dice textualmente:
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Eso se parece bastante, yo creo, a lo que ustedes reclaman. Y añade, asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán los poderes públicos su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. O sea, el constituyente hace ya más de 40 años, porque esto fue, ya hemos cumplido los 40 años de la Constitución, ya pensó en este asunto y lo puso en la Constitución. ¿Se puede poner más? Bueno, pues sí se puede poner más. Por favor, vamos a respetar el turno de palabra de los ponentes. Por favor, si no podemos mantener el orden, no podemos estar en esta sala. Así que vamos a respetar el turno de palabra de los ponentes. Vamos a escuchar a los ponentes. Tenemos turno de palabra posterior y también ahí pediré respeto tanto a los que hacen las preguntas como a quien las responden. Así que vamos a ser adultos y mantengamos silencio. Disculpa, Pilar. No, sí, por supuesto que todo es reformable y por supuesto que se puede. Y en la misma Constitución se dice cuáles son los mecanismos para esas reformas. Entonces, yo por eso les invito, si les interesa y les apetece, pues a acogerla, ver cómo lo harían para modificar ese título primero, si en vez de un artículo 50, que es lo que hay ahora, debería haber más de un artículo 50, y qué es lo que se pondría en marcha desde su punto de vista. Y después, pues, evidentemente, cuáles son los mecanismos de mayorías que hacen falta para modificar algo de esas características. El punto de vista del Partido Popular. El punto de vista del Partido Popular es que la Constitución, primero y sobre todo, se debe cumplir. Por eso nosotros, cuando tomamos posesión de cualquier cargo, prometemos o juramos, eso ya en función de cada uno y de sus creencias, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Creemos que esa es la parte más importante, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y creemos, sinceramente, que el mandato que recoge la Constitución de garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas se ha cumplido durante estos 40 años de Constitución. Se ha cumplido también el mandato de desarrollar el sistema de servicios sociales que atenderán los problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, que les he leído de la segunda parte de ese artículo. De cumplir y hacerla cumplir la Constitución es, desde nuestro punto de vista, lo más importante y lo que más va a asegurar que, de verdad, podamos garantizar las pensiones. Tal y como ha dicho al principio Campuzano y han comentado el resto de los ponentes, también pensamos que el empleo es la garantía de que se pagan las pensiones. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es de reparto y contributivo, y eso significa que los que están trabajando cotizan sabiendo que con sus cotizaciones se pagan las pensiones de los que ya están jubilados y confían en que cuando lleguen al momento de la jubilación habrá otras personas trabajando que coticen y que les paguen las pensiones. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años que es especialmente relevante? Bueno, en los últimos años no, ya desde el año 95. En el año 95, para evitar que hubiera una disputa política más allá de lo que pusiera por encima la pelea antes que el intento de consenso, en una cuestión tan importante como las pensiones, se firmó el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo funciona ahora como una de las comisiones del Congreso de los Diputados. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretendió entonces fue sacar el debate de las pensiones de la pelea partidista y además acordar que entre todos se trabajaría para la sostenibilidad presente y futura de las pensiones. Y con muchos alzas y bajas, con muchas peleas internas, más o menos el Pacto de Toledo está funcionando. Y en el seno del Pacto de Toledo, a día de hoy, ningún grupo político ha dicho
que la mejor manera de garantizar el futuro de las pensiones sea modificar la Constitución. A día de hoy, ningún grupo político ha dicho eso en el Pacto de Toledo. Esto es un dato. No es que el Partido Popular, que ya se sabe que somos especialmente antipáticos para las personas, y yo, en fin, ya lo lamento, no lo hayamos dicho, es que no lo ha dicho de momento nadie en ese foro, que es el foro en el que se tratan estos asuntos. ¿Qué otra cuestión? ¿Cuánto tiempo me queda? Pues me queda muy poquito. ¿Te da un tiempo de descuento por...? Vale, por lo del principio. Y una cuestión importante que yo quería decir, que es lo mejor y lo peor de lo que nos está pasando. Ahora, en los últimos años, es verdad que por la crisis económica, pero también por ver cómo está evolucionando la sociedad española, ha habido una creciente preocupación por las pensiones. ¿Por qué? Porque resulta que el problema que se nota que puede ocurrir obedece a dos noticias que son especialmente buenas. Uno es el aumento de la esperanza de vida, y la segunda, es que yo formo parte, lo numerosa que fue la generación del baby boom. La generación del baby boom somos los que nacimos desde muy finales de los años 50 hasta principios de los 70. Esa generación del baby boom, dentro de poco tendremos que jubilarnos y las siguientes cohortes pues, son mucho menos numerosas. Esas dos buenas noticias, pues que hubo un momento en el que ya España empieza a abrirse, empieza a tener, ya salir de todos los problemas de la posguerra y de lo que vino después, y empieza a tener un crecimiento económico potente que fue en los años 60 y principios de los 70 y que es la puerta de entrada a lo que fue después la democracia, tuvo una gran natalidad muy por encima de lo que había habido antes y de lo que ha habido después. Y todas las personas estamos viviendo cada vez más. En datos porque es que es relevante. En el año 80, mayores de 65 años en España había solo 4 millones de personas. Año 80, que hace relativamente poco. En 2012, mayores eran 8 millones. En el 80 era el 10% de la población, en el 2012 era el 17% de la población. Pues bien, en 2030 será el 25% de la población, es decir, 1 de cada 4 serán mayores de 65 años y en 2050 el 36%. Dentro de solo 3 años, por cada 10 personas en edad de trabajar, habrá 6 potencialmente inactivas. Y en el 40, nada menos que será casi el 40% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que pensar muy bien lo que hacemos para garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones. Pero a día de hoy las pensiones están garantizadas. Y como habrá preguntas, seguimos. Muchas gracias, Pilar. Y para cerrar ya, por favor, para cerrar ya el turno de ponentes, pues tenemos la palabra por parte de la MER en representación de la plataforma, va a hablar Joan Encuñán, que forma parte de la portavocía. Cuando quieras, Joan. Bueno, en primer lugar, gracias de nuevo a todas las organizaciones. Como veis en las pantallas de los laterales, vienen apareciendo en bucle las comunidades autónomas, las organizaciones de la MER que están en esas comunidades autónomas y, al final, una relación de firmantes y el número y la cantidad. Como sabéis, es tradición en todos los actos nombrar a las organizaciones por orden alfabético entre iguales. Como no íbamos a nombrar a 80 organizaciones, hemos tenido detalle de poner las pantallas. Quiero agradecer de nuevo a los diputados y a las diputadas que estén hoy aquí y, muy sinceramente, quiero hacerlo muy sinceramente, y quiero transmitirles o insistirles en una idea fundamental. Nuestro objetivo en relación a la Carta Magna es un pequeño cambio con consecuencias estructurales para 47 millones de personas. Queremos que las pensiones efectivamente sean consideradas un derecho fundamental en la Constitución, pero prohibiendo de forma explícita su privatización y la pérdida de poder adquisitivo. Y lo defendemos por solidaridad, por justicia y por confianza. Primero, por solidaridad.
Primero por solidaridad, porque la vejez es el momento de la vida en el que somos más vulnerables. Que la gente sepa que no va a tener que preocuparse da estabilidad al conjunto del país. Queremos que nuestras madres estén bien, pero queremos que nuestros hijos no tengan problemas en el futuro. Y hablando de solidaridad, antes de ayer hemos escuchado a todos los informativos una noticia que es para sentirse orgullosos. Llevamos 27 años siendo líderes en donaciones y trasplantes de órganos. Y esto es gracias al equipo de Rafael Matesanz, que, por cierto, le tenemos que agradecer también el apoyo que nos da a la MERP. Somos un ejemplo mundial de solidaridad y lo debemos ser también con nuestras pensiones. En la MERP no estamos, subrayo, no estamos en contra de las pensiones privadas. De lo que estamos en contra es de que se haga negocio a costa de la degradación de las pensiones públicas. Y con esto, evidentemente, está de acuerdo cualquier persona de bien. Porque ¿cuántos ciudadanos, cuántas ciudadanas ganan lo suficiente para poder ahorrar un sueldo mientras trabajan para poder tener una pensión digna? Pues una minoría. Sin embargo, el espacio que ocupaban las pensiones públicas está siendo ocupado por las pensiones privadas. Ayer conocimos el informe del FMI, del Fondo Monetario, donde recomienda a los menores de 28 años que se jubilen, que retrasen la jubilación 5 años y que inviertan en fondos privados de pensiones. Hombre, por este camino, solo unos pocos tendrán pensiones decentes y, desde luego, serán privadas. El problema de las pensiones públicas es que no existen como derecho en la Constitución. No se formula en la Constitución. Son una expectativa de derecho que puede concretarse de una o de otra forma. Y eso no puede ser. Necesitamos una solución definitiva y estructural que impida que tengamos que volver periódicamente a preocuparnos por las pensiones dependiendo de la situación económica, de unas u otras políticas. Decía que hay que blindar las pensiones por solidaridad, pero también porque el Estado y toda la sociedad debe invertir en justicia y en confianza, como hacemos al invertir en salvar vidas con los trasplantes. Me explico brevemente. Tenemos que invertir en justicia porque blindar las pensiones en la Constitución es devolverle a los ciudadanos, a las ciudadanas, todo lo que le han entregado a la sociedad durante años, pero también porque nos afecta a los 47 millones de personas. No importa que seas de derechas o de izquierdas, gallega o murciano, no importa de dónde vengas, no importa que seas catedrática o albañil. Las pensiones públicas son la columna vertebral del Estado social. Y tenemos que invertir en confianza, porque los jóvenes deben saber que en el futuro, cuando llegue la vejez, en su país se les respalda. Y esto es muy importante. Hoy en día le preguntas a los jóvenes y todos te contestan en cualquier encuesta que no van a tener pensión. Hay muchas organizaciones de universitarios en la plataforma. Lo que os proponemos a nuestros representantes públicos es un pequeño cambio constitucional, unas cuantas palabras que puede que no ocupen más de 2 o 3 líneas, pero que significan un avance democrático extraordinario. En definitiva, queremos un artículo 135 para las pensiones. Hace casi 8 años se llegó a un acuerdo para dar prioridad al pago de la deuda. Entonces se decía que el Estado debía comportarse como las familias honradas y pagar sus deudas por encima de cualquier otra cosa. Pero lo que también hacen las familias honradas es cuidar de sus mayores y asegurar el futuro de sus hijos. Por eso pensamos que ha llegado... Por eso pensamos que ha llegado el momento de hacer lo mismo con las pensiones. Hagamos lo mismo con las pensiones. Cuando se aprobó el 135, nadie se preguntó, o al menos no significó que se paralizase, si el pago de la deuda era sostenible. Se estableció un mandato constitucional, los poderes públicos actuaron en consecuencia. Evidentemente, la deuda se puede pagar, al final se deberá pagar o no. Pero resulta que ahora no hacerlo es inconstitucional y tiene consecuencias legales. Es más, los tribunales tienen una mayor protección y amparo sobre que se cumpla ese mandato. Un derecho fundamental es la mayor protección en los tribunales que existe en nuestra sociedad. Claro, ningún demócrata, y de eso estamos convencidos, lo sabemos, piensa que los acreedores del Estado están por encima de los pensionistas. Y por eso en la MERP estamos seguras de que es posible que nos unamos para blindar las pensiones en la Constitución, independientemente de nuestros proyectos políticos. El sistema no es, subrayo, no es insostenible, al revés. Hay que convertir en mandato constitucional, en derecho fundamental, que las pensiones sean como las vidas
que salvamos con los trasplantes, hacer todo lo posible, con todos los recursos a nuestro alcance, para tener el mejor sistema que sea público y en el que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. ¿Será suficiente o no? ¿Más cosas? Sí, hagamos más cosas, pero ninguna sin blindar primero las pensiones en la Constitución. Esa es nuestra posición. Por eso debemos hacer todos un esfuerzo para unirnos en esta causa común y en ello estamos seguros que contaremos con el respaldo de toda la sociedad. Gracias, Joanen. Bueno, ya hemos tenido el primer arranque con la postura de cada uno de los ponentes. Como decía, vamos a intentar tener tiempo suficiente para que el debate sea ágil y los que estáis aquí seáis los protagonistas. Vamos a abrir un turno de palabras de alrededor de 40 minutos. Vamos a hacer bloques de palabras y de unos 5 o 6 preguntas. Pasaremos a la mesa para que vayáis respondiendo. Vamos a intentar ser todos un poquito breves y ágiles. Y luego también sí que os pido a los ponentes que vayáis ya pensando en una pequeña intervención de conclusiones para cerrar el debate después del turno de palabras, muy breve por vuestra parte. Entonces, voy a ir apuntando. De algunos sí, de otros no, de otros los señalaré. Me sé las organizaciones. Bien, primer bloque. Amapazi, Rafa, Conchi, CJE, que es invitado, Nagusia, que yo he visto FilGTV. Sí. Sí, ahora para el siguiente bloque vamos a ir arrancando. Entonces, para hablar tenéis que presionar el botón que se ponga rojo el micrófono. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Vamos con esas primeras 5 y luego os voy tomando nota a los demás, ¿vale? Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Rafael López, pertenezco y soy portavoz de la Asociación de Mayores Pensionistas y Jubilados de Alcobendas y quiero hacer un comentario y una pregunta. El comentario es: los informes de diferentes organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, ONU y otros, reflejan que desde el 2008, el año de inicio de la crisis, hemos multiplicado el PIB por 2. Y mi pregunta es: ¿no es una contradicción hablar de un sistema de pensiones insostenible cuando todos los indicadores dicen que hay riqueza y capacidad de crearlas y suficientes para sostenerlas? Gracias. Gracias. Os pido, por favor, a cada uno que vayáis haciendo la pregunta, que os identifiquéis y digáis la organización a la que pertenecéis. CJE, por favor. Bueno, lo primero que quería es agradecer la invitación al Consejo de la Juventud de España por participar en este debate. Lo primero, transmitir. La juventud está muy pendiente de este tema. La juventud tiene como prioridad tratar el tema de las pensiones, porque depende de nuestro futuro, pero muchas veces nuestro presente. Muchas veces se olvida que hay miles y miles de jóvenes que también reciben pensiones y que son muy bajas y que no llegan a fin de mes. Que muchas veces hablamos de los mayores, pero también hay que tomar en cuenta la situación de la juventud. El gran debate ahora es el tema de si se blinda la Constitución o no. Este es un medio, no es un fin, lo tenemos claro. Creemos que es necesario que se aborde con todas las consecuencias. Como yo decía en la intervención final, es una forma de que al final podamos garantizarnos de que tengamos pensiones, no solamente de que sea una cuestión de intenciones. La pregunta iba básicamente a que seáis totalmente sinceros. ¿Creéis que podéis prometer a un joven que va a poder cobrar pensión cuando sea mayor? También una más personal. Todos los que estáis en la mesa, ¿creéis que vais a llegar a cobrar las pensiones? Tal como está ahora. Y, por supuesto, la gran pregunta de qué se puede prometer a un joven para decirle que sí va a cobrar pensiones. Porque estoy seguro que todos los que están en la mesa, evidentemente en el plenario, queremos hacer reformas para que se lleguen a cobrar las pensiones, para que sea un sistema sostenible. Pero ¿cómo se puede prometer a la juventud de que sí va a cobrar pensiones? Porque además quería desmitificar una cuestión.
Cuando se dice que la gente joven cree que no cree en las pensiones, cree que no va a cobrar las pensiones tal como está ahora. Pero sí que toda la juventud se volcaría en buscar la forma de que sea sostenible, haciendo esfuerzos, haciendo lo que sea necesario, porque lo vive en casa, lo vive con amigos, lo vive con familia, lo vive en todas partes. Con lo cual, pues sí que tiene la juventud como prioridad este tema. Gracias. Levanta la mano la Federación de Gays y Lesbianas. Adelante. Hola, buenos días. Soy Raquel Centeno, miembro de la Ejecutiva de la Federación. Las mujeres cobramos una media de un 36% menos de pensión que los hombres y esto supone unos 400 euros de brecha salarial. Por otra parte, la situación del colectivo de mayores LGTBI está invisibilizada. Las personas trans tenemos una tasa de paro de un 85%, las personas seropositivas de un 57%. Hasta el año 2005, las personas LGTB no podíamos contraer matrimonio ni adoptar. Esto, unido a las dificultades de filiación de nuestros hijos e hijas, nos ha dificultado crear familias amparadas por la legalidad. Esta situación nos supone una mayor desprotección en el ámbito familiar y en el acceso a las pensiones, hecho que repercute de forma fulminante en las personas mayores LGTBI. ¿No creen que un blindaje constitucional es necesario y beneficiaría, en primer lugar, a los sectores con peores condiciones y más desprotegidos, como puede ser el colectivo LGTBI, las mujeres y otros tantos? Gracias. Gracias. Conchi. Buenos días. Mi nombre es Conchi Iniesta y soy secretaria general de Uso Madrid. En primer lugar, quería agradeceros a todos los parlamentarios la exposición que habéis hecho. Como os podéis imaginar, los que estamos aquí conocemos de la trayectoria, de las posibilidades, de las reformas que ha habido y de las posiciones de todos y cada uno de vosotros. Pero de todas formas nosotros queremos seguir insistiendo, la USO forma parte de la MER desde su inicio y queremos seguir insistiendo en algún planteamiento que aquí habéis mencionado, habéis enunciado o habéis dicho de alguna otra manera. Y queremos relacionar de alguna manera el Pacto de Toledo con la voluntad política de la que también se ha hablado aquí. Estos meses se ha debatido, se ha hablado sobre la revalorización de las pensiones en el Pacto de Toledo. Nosotros queremos hacer una pregunta clara y concreta, independientemente de las imposibilidades o de los planteamientos que aquí se han hecho. ¿Qué os parecería introducir el blindaje constitucional como elemento, como medida estructural dentro del Pacto de Toledo? Nos gustaría que respondieseis, porque todo el mundo más o menos viene a decir algo, pero queríamos una respuesta un poco más clara, más concreta, independientemente de lo que diga la Constitución o de las modificaciones que pudiese haber. ¿Qué os parecería si la MER, le dais la posibilidad a la MER de presentar de alguna manera en el Pacto de Toledo este tipo de planteamiento? ¿Cuál sería vuestra posición al respecto? Nosotros queremos un artículo también en la Constitución. Habéis mencionado el artículo 27. Queremos un artículo 27 para el tema de las pensiones. Algo parecido a eso. Muchas gracias. Gracias. La educación. Nagusiak, y cerramos este turno, luego vamos a ver quién puede entrando, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Martínez y soy el presidente de la Federación Vizcaína de Pensionistas y Jubilados, Nagusiak. Soy vocal de la Federación del País Vasco. Y, vamos, nos consideramos en estos momentos la columna vertebral de la movilización en calle. Realmente lo que se está haciendo en Bilbao creo que no se ha hecho en ningún lado. Gracias. A ver, dicho esto, si hay un derecho fundamental por la excelencia que engloba prácticamente a toda la población, es sobre las pensiones, tanto para los pensionistas actuales como para los de futuro. Además, el sistema público de pensiones, que mueve en torno
a 140.000 millones de euros anuales supone fundamentalmente una inyección gigantesca en la economía del país, ya que actúa como un motor de consumo interno. Esta economía es lo mismo para el consumo nacional, para las empresas de consumo nacional, que para el Estado, en forma de impuestos, sobre todo del IVA. Estamos siempre hablando de que a las pensiones se las consideran un gasto, cuando en realidad lo que es un movimiento de aportación a las arcas del Estado tremendo. De hecho, ahora se habla muchísimo de la economía plateada. Este término no había existido nunca. Y ahora tenemos ahí la economía plateada, que mueve alrededor del 50% de la economía de este país. Dicho esto, quería formular, la verdad es que habéis hablado ya todos sobre el tema de pensiones, cada uno con su idea y tal, pero sí que quisiera hacer un par de preguntas, porque habéis contestado y habéis dado muchas ideas, pero dos preguntas concretas. Una, si en la Constitución el artículo 41 y 50 protegen las pensiones, pregunto, ¿qué es lo que habría que hacer en dicha Constitución para que queden blindadas, además de cambiar de sección estos artículos? Y la otra es, ¿qué mensaje de confianza se puede lanzar aquí con el factor de sostenibilidad? Creemos, además, de que es regresivo, es perjudicial, sobre todo para el futuro de las pensiones venideras. Muchas gracias. Estoy intentando hacer varios bloques de preguntas. Ahora viene el turno de respuestas. Tenemos un tiempo limitado. Mantened un poco levantadas las manos mientras van respondiendo quienes para ir apuntando, pero no vamos a poder preguntar todos. Eso ya os lo adelanto porque no podemos estar aquí toda la mañana, lo siento. ¿Podéis ir respondiendo en el turno que queráis o queréis responder de aquí para allá? ¿O el mismo turno de antes? Muy bien, entonces comienza Ignasi. Gracias. Bueno, respondo por orden, empezando era de Alcobendas, ¿no? Creo que todas las preguntas están relacionadas y están centrando el debate en cuestiones elementales y fundamentales. Tú has planteado, evidentemente, que la riqueza se ha doblado, que el FMI, bueno, el FMI siempre dice lo que dice, nunca acierta nunca. O sea, es una cosa que la única regularidad del FMI es que siempre se equivoca. Pero ahí hay un elemento fundamental, y es que a mayor riqueza, el problema actual que tenemos del sistema público de pensiones, o vamos a tener en el futuro, es si el salario es suficiente para acceder a la riqueza que se crea. Porque si eso, es decir, si el conjunto de salarios cada vez pesa menos dentro de la economía, por una tendencia estructural, tendremos que habilitar otros mecanismos para que trabajadores y trabajadoras podamos acceder a esa riqueza. Y eso cambiaría en parte, o puede cambiar en parte en el futuro, la manera en cómo financiamos el sistema público de pensiones y el sistema o el Estado en general. Yo creo que ahí hay unos elementos que forman parte del debate, y a mí me preocupan. En segundo lugar, del Consejo de la Juventud. A mí has dicho cómo podemos prometer a los jóvenes cobrar la pensión. Yo recuerdo en campaña electoral hace 3 años, ahí en Valencia, que no decíamos nosotros no prometemos, sino que nos comprometemos, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que nosotros nos comprometemos a trabajar, además porque a mí también me va, quiero decir, también ahora hay se vehiculan o coinciden ambos intereses. Hay un elemento que ha planteado sobre mujeres LGTBI, ¿no? Y ahí es un problema fundamental que tiene la contributividad. Es decir, cuando un sistema es más contributivo, es un reflejo de lo que pasa en el mercado de trabajo. Si en el mercado de trabajo hay sectores excluidos constantemente o hay sectores que cobran muchísimo menos, es decir, brecha salarial y división sexual del trabajo, tenemos al final el combo perfecto para que esa invisibilización o marginación que ocurre en el mercado laboral pase luego en el sistema
público de pensiones. Entonces, ahí hay unos elementos, ya hay unas políticas que van a cubrir las lagunas de cotización que se dice, pero creo que hay mucho recorrido y mucho que hablar en todo. Primero, ¿cómo corregimos la marginación que se crea en el mercado de trabajo a ciertos colectivos? Y luego, ¿cómo mejoramos las pensiones? Y eso es un elemento que hay que debatir muchísimo, que hay mucho recorrido. Sí, ¿no? Vale. Rápido, termino. Yo creo que el Pacto de Toledo tiene que debatir el cómo garantizamos un sistema público de pensiones eficiente, suficiente, como queramos. El blindaje tiene que ir por otro lado, el qué, que es lo que tú planteas, va por otro lado, y el Pacto de Toledo tiene que establecer las medidas necesarias para garantizar eso. Yo creo que es un elemento diferente. Termino. Factor de sostenibilidad. Creo que eso es fundamental corregirlo y eliminarlo. ¿Por qué? Porque el factor de sostenibilidad, uno de los elementos, no tiene en cuenta la esperanza de vida, si es que hay que tenerlo en cuenta. La esperanza de vida, que es muy desigual según en qué se haya trabajado y muy desigual según dónde se haya vivido. Con lo cual, es un elemento tremendamente regresivo que yo soy favorable a eliminar. Muy sintético porque hay más gente. Gracias. Bueno, empezaré por el... con algunos me quedo con el nombre, con otros en la organización, porque ha sido todo como muy rápido. Pero el señor de Alcobendas, no recuerdo exactamente el nombre, pero sé que era de la organización de Alcobendas, que yo creo que también responde al Consejo de la Juventud. ¿El sistema es sostenible o no es sostenible? Hombre, es sostenible. Quiero decir, yo creo que nadie pone en duda que es sostenible, y ni en el Pacto de Toledo, y más cuando llevamos 100 años del sistema de seguridad social del año 1919, y ha sido capaz de dar prestaciones suficientes y oiga, que es que tenemos, que parece que tenemos, yo diría, el mejor sistema de seguridad social del mundo. Yo diría que el mejor sistema de seguridad social del mundo, pero si no entre los mejores, y que es capaz y está siendo capaz de proteger a los ciudadanos durante la tercera edad con unas prestaciones que, si las comparamos con otros países de la Unión Europea o de nuestro entorno, cuidado, que la tasa de sustitución que somos capaces de aportar es muy alta con un sistema solo público, sin planes de pensiones de empresa, sin un gran desarrollo, porque no tenemos en España, y sin un gran desarrollo de planes de pensiones privados, que en España tampoco lo tenemos. O sea, es decir, ¿es sostenible? Yo creo que sí. Y lo ves y dices, bueno, lo que pasa es que, lógicamente, en 100 años las cosas cambian mucho. Aumentan esperanzas de vida, caen tasas de natalidad, se tienen que llevar a cabo ajustes. Y encima ahora, ¿qué problema tenemos fundamentalmente? Que tenemos enfrente la generación de los baby boomers, que es que en 20 años se va a jubilar un montón de gente. ¿Y esto qué hace? Que le cargues un coste espectacular al sistema. Es decir, hoy en día, y yo me gusta bajar las cosas abajo, ¿no? Imagínense una familia, el presupuesto de una familia. O sea, esto, y lo estamos viendo ahora en los presupuestos generales del Estado, el 40% de todo el gasto de las administraciones públicas son las pensiones. Es decir, no es una cosa baladí. Y afrontar una realidad que viene y que es la que nos están diciendo todos los organismos, que es, oiga, esto se va a disparar. Oiga, si ustedes no hacen reformas, esto se dispara. ¿Qué cantidad son ustedes capaces de gastarse del PIB? Porque si no hay reformas, si no vienen a cabo reformas, si ustedes ahora están gastando un 11, un 12, pues con esta reforma se irán a un 13, con esta reforma se irán a un 15, o si no hacen nada, se pueden ir al 20, lo cual te están diciendo los organismos también que es insostenible, ¿no? Entonces, el debate está ahí. ¿Cómo conseguimos, ante esta situación, y luego podemos entrar a detalles, cómo conseguimos mantener un sistema que sea capaz de otorgar prestaciones suficientes? Y habrá que debatir qué se entiende por suficiencia y que sea sostenible en el tiempo, que no me las dé ahora y que no me ocurra como ocurre en otros países, que es lo que estamos intentando evitar. Portugal, Grecia, es decir, no, oye, no pasa nada, no hacemos nada, y mañana pasado nos llegan los que nos dan el dinero, porque no podemos olvidar que debemos todo nuestro PIB. O sea, es que lo debemos. Y te van a decir, oiga, si usted quiere pagar esto, me tiene que pagar. O sea, es decir, la situación es muy complicada, ¿no? Entonces, ¿qué reformas podemos llevar a cabo para mantener un sistema que sea capaz de otorgar esas prestaciones suficientes y a la vez ser sostenible en el tiempo? Y ahí respondo creo a Uso Madrid, y no me quiero alargar mucho. O
Sistema de revalorización. Pues bueno, nosotros hemos sido los primeros que éramos los socios del Partido Popular en estos 2 años que les dijimos el 0,25 es una mala idea. No se puede revalorizar las pensiones un 0,25. No pueden recaer los ajustes sobre las personas que no tienen margen de maniobra. Y lo vuelvo a bajar abajo. Mi familia, mi padre es pensionista, mi madre era media casa, mi padre es pensionista. Una pensión media porque era Policía Nacional. Raso. Vale. Yo lo que digo es, si hay que hacer ajustes, no lo hagan sobre el colectivo como mi padre, que ya no tiene margen de maniobra. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quitar a mi padre un 20% de su pensión en los próximos 30 años, que no puede hacer otra cosa? No, si hay que hacer ajustes, hágalo sobre mi generación. Yo no tengo todavía los 40, aunque sé que algunos dirán, parece que sí que los tenga. No, todavía no los tengo. Estoy en 37. Esos ajustes que recaigan sobre mi generación, pero claro, déjeme margen de maniobra y deme instrumentos. Es decir, si lo que me están diciendo es que el sistema tal como lo conocemos, únicamente con un pilar, no va a ser capaz de darte una tasa de sustitución del 80%, es decir, el 80% del sueldo que yo he venido ganando, dígamelo ya. Y dígamelo a mi generación para que yo pueda tomar decisiones, para que intentemos que las empresas paguen planes de pensiones a sus empleados y para que luego yo pueda tomar otras decisiones de ahorro privado o público, que es lo que nosotros hemos intentado traer al Pacto de Toledo desde Ciudadanos. Oiga, planes de pensiones privados y ¿por qué no públicos? ¿Por qué no puedo la Tesorería General de la Seguridad Social darme un plan individual? Es decir, que yo pueda poner dinero en el Estado, en la Seguridad Social, en una cuenta individual mía. Y que luego, en el futuro, cuando yo tenga 65, 67 o los años que sean, porque yo, si estoy bien, y ahí discrepo con un obrero o un catedrático, probablemente un obrero que está encima de un andamio no tiene que jubilarse a los 65, pero un catedrático que está bien de la cabeza y que quiere seguir trabajando no se le podría obligar a jubilarse a los 70 como Por favor, vamos a guardar silencio. Sé que todos queremos hablar, pero el tiempo es limitado y no vamos a poder hablar todos. Entonces, vamos a guardar silencio porque es muy complicado hablar con un murmullo constante de fondo. Y pido a los ponentes que sean más breves y ágiles. Perdone, por favor, sí, si no le importa guardar silencio, ralentizamos el debate así. Como digo, tengo 45 palabras tomadas, no vamos a poder hablar todos. Seamos conscientes de ello y tenemos el tiempo limitado. Bueno, pues decir, si no en la próxima intervención termino. Creo que he sido más corto también que mis compañeros en la primera intervención. Pero bueno, es decir, creo que intento con esto deciros cuál es el punto de vista de Ciudadanos a la hora de afrontar un problema que existe y que lo queremos afrontar desde ese punto de vista, ¿no? Intentar mantener un sistema sostenible en el tiempo y que sea capaz de otorgar prestaciones suficientes. Y vamos a ver, y ahí debatimos con otros grupos políticos cuáles son las herramientas para hacer eso, ¿no? Yo tengo 37 años, en la Administración me puse un plan de pensiones porque soy funcionario de la Administración y yo no lo uso, ni tengo un plan de pensiones privado. Ni lo tendré, ni me planteo tenerlo. Confío en el sistema. Y yo voy a trabajar por tener un sistema que sea capaz de otorgárnoslo, ¿no? Sí. Tú sabes, Sergio, que yo te quiero mucho, pero mucho habría que hablar de la participación, en este caso, de las recetas del FMI y de la Troika sobre el hundimiento de la economía griega y sobre la situación que, desgraciadamente, han padecido pues, la población griega. Digo simplemente por no quedarnos, en este caso, con unas organizaciones que se han, yo creo, demostrado fratricidas y que han ido absolutamente en contra de los intereses de la mayor parte de la población. Dicho esto, me han gustado mucho todas las preguntas, pero yendo por orden, la cuestión relativa al Producto Interior Bruto, pues claro que sí. Es que cuando nos enseñan esas gráficas que casi parecen apocalípticas del crecimiento de la población, del baby boom, del envejecimiento activo y vete a saber tú cuántas cosas, se dejan una parte, nada, pequeñita de la ecuación, que es la productividad. Y es que es cierto que vivimos más años, es cierto que la generación del baby boom durante unos años, resalto, unos años, que no para siempre, va a suponer una presión mayor, en este caso, a las arcas de la Seguridad Social, pero también lo es que somos mucho más productivas y productivos que lo éramos hace 20 años. Lo cual quiere decir que no es un problema de envejecimiento, es un problema de reparto de la riqueza de este país. Con lo cual, por supuesto que es posible.
Me ha gustado mucho la pregunta de juventud, porque me la han hecho muchas veces, es una cosa que sale muchísimo. Y te preguntan, ¿no? De, ostras, la mayor parte de los jóvenes de este país están firmemente convencidos de que nunca van a tener derecho a una pensión. ¿La van a tener sí o no? ¿Es posible tenerla? Yo soy rotunda en eso. Por supuesto que sí. La pregunta no es si van a tener o no una pensión, la pregunta es qué pensión van a tener. Y ahí la respuesta, lo bueno, de nuevo, es que también tiene que ver con ellos, con ellas y con todos nosotros. Dependerá de la presión, dependerá de la movilización y dependerá en este caso de la voluntad que tenga cada uno. Si bajamos los brazos y nos resignamos, si aceptamos que no vamos a tener derecho a pensión, lo que estamos haciendo es el trabajo sucio de aquellos que nos la quieren manlevar. Con lo cual es que no tiene sentido alguno. No regalemos el trabajo sucio, luchemos por nuestras pensiones porque derecho tenemos a ellas y por supuesto que los jóvenes van a tener derecho a una pensión. Y dependerá de nosotras que sea buena o mala, por decirlo así. Sobre la protección de ciertos colectivos que preguntaba la compañera, y me parece también muy oportuna. Me sumo absolutamente a la reflexión que hacía mi compañero de Compromís alrededor, en este caso, del concepto de la contributividad, que yo creo que, y además no es que lo crea solo yo, muchas de las comparecientes que han aparecido, por ejemplo, en el Pacto de Toledo, expertas en materia de seguridad social y género, sin ir más lejos, eran clarísimas sobre el efecto pernicioso que tiene, en este caso, el incremento de la contributividad cuando hablamos en materia de género. Yo creo que una de las cuestiones más relevantes aquí, creo que lo tenemos mucho más avanzado en términos de género, creo que nos cuesta mucho más cuando hablamos de otros colectivos como los que tú nos ponías encima de la mesa en términos de propuesta. Yo creo que en el análisis estamos todos de acuerdo, pero en materia de propuesta nos cuesta más. En términos de género, una de las cuestiones que sí que vemos muy claro es el reconocimiento de ciertos trabajos que a día de hoy son trabajos, porque las mujeres trabajamos desde que nacemos, como aquel que diu, pero no está no cotizando o no de forma reconocida. Y, por lo tanto, el reconocimiento de los trabajos de una forma contributiva, por decirlo así, es una de las vías que nosotras, sin duda, proponemos. Creo que es interesante que pensemos de qué manera podemos llegar a ciertos colectivos, que yo creo que esta respuesta se queda corta o que no es suficiente, probablemente. Así que me parece muy interesante. Sobre el blindaje constitucional en el Pacto de Toledo. Mirad, lo cierto es que las pensiones ya forman parte, en este caso la protección de las pensiones, y no solo eso, también la revalorización o la suficiencia forma parte de la Constitución. La apuntaba la compañera, en este caso, del Partido Popular. Aparecen en el artículo 41 y también en el 50. La cuestión no es si son constitucionales o no, que lo son. La cuestión, que es lo que vosotros planteáis y vosotras, es si tienen que ser o no un derecho fundamental. Yo creo que ese debate no tengo mis dudas de que sea propio del Pacto de Toledo. Creo que es propio del Pacto de Toledo defender la constitucionalidad de los elementos que ya lo son a día de hoy relacionados con las pensiones y que nos afectan en cada una de las partes del propio pacto. Discutir, por decirlo así, si tiene que ser o no un derecho fundamental, creo que tiene que ver más con un debate, que lo apuntaba en este caso el compañero socialista, más amplio. Pero aún y así yo en este caso no me cierro. Tengo dudas, pero no me cierro en absoluto. Y para terminar, con el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es un factor clasista, es un factor ciego, además, a la importancia, al factor social del trabajo. Es un factor absolutamente injusto y que, además, se revolca en esa primera pregunta que nos hacía el compañero sobre el concepto del envejecimiento de la población, siendo ciego, de nuevo, a la productividad y al reparto de la riqueza de nuestro país. El debate que haya hoy, a día de hoy, entre los grupos parlamentarios es entre el mantenimiento, la derogación o bien la sustitución. Nosotros apostamos claramente por la derogación. Nosotros no creemos ni en este ni en ningún factor de sostenibilidad, básicamente porque enmendamos la mayor. No estamos de acuerdo que el envejecimiento, en este caso, sea el elemento central o el problema principal que tiene la seguridad social. Creemos que con el reparto de la riqueza abordamos una parte del problema y con la coparticipación del Estado y, por lo tanto, los presupuestos generales, la otra parte. Y entendemos que es así como debe abordarse la cuestión relativa a las pensiones. Artemi. Bien, hay las preguntas, la verdad es que la mayor parte de ellas han ido, felizmente, creo, bien focalizadas a preguntas, a la cuestión concreta que nos traía en relación al reconocimiento constitucional de las pensiones como derecho fundamental. Pero permítame que les diga, yo veo mucha confusión y
y debilidad argumental todavía. Es decir, están ustedes en una posición principial todavía de defensa de un eslogan, honestamente se lo digo, pero que o va acompañada de una solidez en la formulación de la propuesta o se desmorona rápido y fácil, y eso hay que evitarlo, porque obviamente esta es una reivindicación justa que merece ser incluida en las agendas, en la agenda de la política y en la agenda potencial de las reformas constitucionales. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les hablo de, digamos, de esa debilidad? Aquí se han dicho cosas que quiero recuperar. Decía, queremos un artículo 27 para el derecho a las pensiones. Se ha dicho algo que... Se ha dicho que con 3 líneas en la sección primera, el capítulo segundo, título primero, esto se resuelve. Sinceramente, creo que no es así. Es decir, creo que no es así. Creer que esta reivindicación la resolvemos trasladando el artículo 50 al 27 bis, aunque sea diciendo, no como dice ahora, que todos tienen o tendrán derechos a pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, y a la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, es decir, eso no resuelve la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre ese artículo 50 y ese potencial artículo 27? Yo se la digo pronto y rápido. Este artículo 50 ustedes no lo pueden alegar ante ningún tribunal, sino en los términos en que las leyes lo establezcan. Y si las leyes dicen que es un 0,25, pues es un 0,25. Si es el IPC, es el IPC. Pero ustedes se van al tribunal y tienen derecho a reivindicar en los términos estrictamente previstos en la ley. Por contra, si está en el 27, para entendernos, ustedes tienen derecho a dirigirse a los tribunales y, igual que tienen derecho a reivindicar una educación gratuita, van a tener derecho a reivindicar esa pensión en esos términos. Pero, claro, formulado en estos términos, ese artículo no tiene, aunque lo traslades a la sección primera, al capítulo segundo, al título primero, no te da derecho a nada. Decir que tienen derecho a una pensión adecuada y periódicamente actualizada adquiere una formulación genérica que no se concreta suficientemente. Ahora bien, damos un paso más allá y decimos no. Es decir, que se consagra en el artículo 27 un derecho a pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas o anualmente actualizadas conforme al IPC. Bien, ahí sí que hay un derecho subjetivo, concretado y exigible. Pero la pregunta es, ¿esto resuelve el problema del que ustedes hacen bandera? Sinceramente no, porque yo tengo que discrepar mucho. Entiendo que lo que ustedes reivindican no son pensiones dignas, adecuadas y actualizadas para los pensionistas actuales, ¿verdad? Es decir, lo están reivindicando para los pensionistas actuales y futuros, porque aquí se ha dicho, bueno, arreglémoslo para los de ahora y los del futuro ya nos arreglaremos, ya nos apañaremos. Pero claro, la debilidad de un sistema de pensiones no está. Puntualmente está en que no se revalorice anualmente las pensiones futuras, pero la debilidad fundamental, y lo hemos visto, no radica ahí, radica en que se revisen los criterios de cotizaciones, las anualidades exigibles para las prestaciones, etcétera, etcétera. Y si eso no tiene una plasmación legal, mejor dicho, constitucional, y tiene una formulación específica, y es difícil que lo tenga, porque eso de alguna forma rigidifica en exceso, tal vez, las previsiones constitucionales, pero si eso no se reconoce y consagra, el sistema hace aguas, porque obviamente el reconocimiento de... ¿Los jóvenes tendrán derecho a... tendrán un sistema de pensiones? Sí, claro, como se ha dicho, yo tampoco tengo ninguna duda, y no tengo ninguna duda de que este país no tiene un problema de gasto social, no tiene un problema de pensiones, no tiene un problema de ingresos tributarios, tiene ese tipo de problemas para resolver en gran medida el problema de las pensiones. Pero el riesgo de que sin anclaje constitucional se revisen otras condiciones, otros criterios de cotizaciones, anualidades, etcétera, etcétera, y que las pensiones de los jóvenes o los de las mujeres, que obviamente han cotizado menos y por lo tanto se ven afectadas por ese problema, amenaza las pensiones futuras. Y lo que estamos hablando, entiendo que no es de reconocer y garantizar con términos de dignidad las pensiones de las pensiones presentes. Ahora bien, por eso digo que hay que afinar en la propuesta y hay que obtener
un consenso constitucional y un consenso político. Yo creo que el consenso constitucional, a fecha de hoy, todavía, como hemos visto, es muy remoto, pero es que incluso aunque lo hubiera, luego tendría que ir acompañado de un consenso también político, porque obviamente un reconocimiento constitucional de estos derechos, como luego admita una cierta flexibilización y no vaya acompañado de un consenso político por parte de las fuerzas políticas, pues tiene una debilidad. Afortunadamente sí que hay, hoy se ha dicho, una potencia social favorable, hay un consenso social larvado en favor de un sistema público de pensiones suficiente, digno y actualizado. Gracias. Cuando quieras. Intento ser muy casi telegráfico, ¿vale? Señor de la mesa, dos comentarios. Estamos todos muy orgullosos de que España sea una potencia en trasplantes. En ningún sitio de la Constitución pone que tenga que serlo. Entonces, tampoco le demos a la Constitución poderes mágicos. Eso como cuestión de detalle. Otro detalle. Queremos un 135 de las pensiones. Ojo, la modificación del 135 que la propuso el señor Zapatero cuando se acababa ya su mandato y estábamos a punto de entrar en el momento de rescate, lo que hizo fue, tal y como antes decía Sergio del Campo, mandar un mensaje a los mercados, de que aquí no iba a pasar lo que estaba pasando, por ejemplo, en Grecia, donde el hachazo que le pegaron a las pensiones por el rescate fue brutal. Y es solamente para eso, era un mensaje a otros, no que se fuese a dejar de pagar. Eso como también un detalle de anécdota. Al señor sobre el Fondo Monetario y el incremento del PIB. En España, en el presupuesto de España, año a año, 4 de cada 10 euros es para pagar pensiones. Esa partida de pensiones ha aumentado más del 50% en la última década, que es la década de la crisis. En 2008, presupuesto de pensiones, 98.000 millones de euros, casi 100.000, ¿vale? 2018, el año que acaba de terminar, 145.000 millones de euros. Para el año que empieza, el proyecto de presupuestos que acaban de traer los socialistas a la Cámara, 154.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de un incremento, grosso modo, del 50%. También ha aumentado mucho el número de pensionistas. Principio de la crisis, 2007, 8,3 millones de pensionistas. A mediados del año pasado, que es el último dato que tengo, eran 9,6 millones de pensionistas, 1,3 millones más. Pensión media de jubilación a principio de la crisis, 766 euros mensuales. El año pasado, 1.102 euros mensuales, un 43% de incremento, que eso es, en términos medios, lo mismo que ha aumentado la inflación. O sea, en términos medios, no digo que a todo el mundo le pase, la revalorización ha cubierto la inflación, no ha habido pérdida de poder adquisitivo. Mujeres, el Partido Popular 2016 puso un complemento de maternidad porque es cierto que las mujeres que ahora están jubiladas no tienen pensión de jubilación porque se dedicaron fundamentalmente a estar en casa. El incremento es un 5% de su pensión si tuvieron 2 hijos, un 10% con 3 hijos y un 15% con 4 o más hijos. Para el futuro, los jóvenes, pues voy a citar al Partido Socialista otra vez, porque el secretario de Estado del Partido de Seguridad Social, el señor Octavio Granados, del Partido Socialista, ha dicho dos cosas hace un par de días, 2 o 3 días. Primera, son dos cosas muy breves. Primera, que habría que aumentar la edad efectiva de jubilación, no la edad legal. La edad legal está 65, está incrementando 65,7, con el objetivo de acabar llegando a 67 años, pero la edad efectiva, la edad real, es de 62,7 años por las prejubilaciones. ¿Qué dice el señor Granado? Intentemos incrementar la edad efectiva, no solamente las cosas que están en las leyes, que son las legales, sino las efectivas. Y otra cosa que dice, y con la que nosotros estamos básicamente de acuerdo, ahora, para calcular la pensión se tienen en cuenta 25 años de tu vida laboral, 25 años de tus cotizaciones. Ampliarlo a 35 o, ¿por qué no?, ampliarlo a toda la vida laboral. Son dos cosas que pueden ayudar a que los jóvenes acaben teniendo una pensión más acorde a lo que fue su salario. Y en algún sitio tengo apuntado que creo que era el 72%, espérense porque lo tengo por aquí. Aquí, sí. En España, la pensión media de jubilación representa el 72% del último salario.
Y en los países de la OCDE, los países con los que nos comparamos, esa pensión media, ¿cuánto representa? El 50% del último salario. Simplemente, por favor, silencio, por favor. En términos medios. Por favor, vamos a mantener silencio. Y ya lo último, un momento, Pilar. No venimos aquí a escuchar solamente lo que queremos oír. Vamos a respetar a todos los ponentes y vamos a mantener silencio, por favor. Por favor, vamos a mantener las formas y la educación. Si no, se va a terminar el debate. Gracias. Simplemente son datos estadísticos, que es verdad que la estadística tiene esto de que el medio pollo que nos repartimos, uno tiene medio pollo, otro tiene nada. Pero en términos estadísticos les decía. Y esto no es estadística. La mayor garantía para el futuro, presente y lo que ustedes quieran de las pensiones es el empleo. Con más empleo, con más personas cotizando, con mejores empleos, las pensiones están garantizadas. Por favor, si no somos capaces de mantener silencio, nos queda muy poco tiempo en la sala, tendría que dar por finalizado el debate porque así no se puede estar. Así que vamos a mantener silencio y respetar a los ponentes. Queda la última persona de la mesa, Joanen, para contestar. Os ruego silencio. Yo lo primero que quería decir es que ya me parece un éxito este debate. Me parece un éxito, sinceramente. Me parece un éxito que quiero agradecer de nuevo a cada uno de los diputados y las diputadas que están en la mesa y a cada uno de vosotros y de vosotras. Bueno, los debates, cuando hay diferentes sensibilidades y proyectos políticos que van en direcciones totalmente contrarias, pues es normal. Quiero decirte, hay calor, hay intensidad o hay discrepancias. Y debemos seguir apostando por crear el ámbito, ámbitos que muchas veces son difíciles de encontrar, donde no solo aquellos que tienen opiniones más o menos parecidas, sino donde hay opiniones totalmente diferentes. Y eso creo que es un éxito que hemos conseguido en la MER también. Creo que todos y todas sois conscientes de que entre las 300 organizaciones de la plataforma hay sensibilidades que en otros temas no nos pondríamos de acuerdo nunca. Sin embargo, sabemos que la unidad es lo más importante en este tema, ¿no? Entonces, bueno, primero, de verdad, agradeceros a todos y a todas el esfuerzo, porque para mí esto ya es un éxito. Sí que quería decir rápidamente tres cosas. La primera, el blindaje constitucional de las pensiones que proponemos para la MERP es un punto de partida, y eso me parece importante, creo que contestando alguna de las cosas que se decía. Lo que no puede ser es estar pendiente de ir para atrás o de recuperar lo perdido. Ese es el tema. Esa es la clave. Es decir, un punto de partida, un muro de contención en el que digamos a partir de ahora solo para adelante, solo para mejorar. ¿Quién se beneficia de un proceso de esas características? Pues primero los que tienen las peores condiciones, eso es evidente, los sectores más castigados en el sistema público de pensiones y los que más están afectados por la degradación de las pensiones públicas. Pero claro, después es importante que todo esto no es para por lo menos tener una pensión digna, sino para que nuestro sistema público de pensiones se desarrolle, mejore, tenga lustro, le demos brillo, etcétera. Es decir, queremos vivir cada vez mejor y eso es un objetivo de una sociedad democrática y queremos que el blindaje constitucional de las pensiones quiera las condiciones para hacerlo. Creemos que el ser una referencia para los trasplantes o el artículo 135 son referencias que deben inspirarnos. En este caso, efectivamente, lo que decía Pilar es verdad, pero hay una diferencia con los trasplantes. Los trasplantes no es una caja de 110.000, 120.000 millones de euros. No estamos hablando de un proceso en el que las pensiones privadas, objetivamente, están sustituyendo en todos los estudios a las pensiones públicas. No escuchamos a voces. Hay encima de la mesa el porcentaje que antes ocupaban de cantidad de espacio que ocupaban las pensiones públicas está siendo sustituido por las pensiones privadas. Especialmente desde 2007 hay un boom de las pensiones privadas que se dispara. Entonces, esa situación no solo significa, para nosotros, significa que tenemos que dar una respuesta para blindar las pensiones desde el punto de vista del blindaje constitucional, sino que no es ni pretendemos, y en este caso también creo que para responder a alguna otra cuestión que se decía, no queremos sustituir el trabajo de los legisladores, ni queremos sustituir a los diputados y a las diputadas, no queremos sustituir al Pacto de Toledo, ni pretendemos, entre otras cosas,
porque entre las 300 organizaciones de la plataforma, como os imaginaréis, hay alternativas muy diferentes. Si discutiéramos sobre los diferentes aspectos, cada una tiene posiciones diferentes sobre el modelo incluso de resolver algunos aspectos respecto a las pensiones no contributivas, etcétera. La MERP no estamos para eso. No nos metemos en ese terreno. Somos extraordinariamente respetuosos con el trabajo que os toca hacer y para lo que habéis sido elegidos. Lo que decimos es, pongamos una obligación que los legisladores tengan que encontrar la manera, la solución para lo que han sido votados para que ese mandato constitucional se cumpla. Eso es lo que nosotros pedimos y, por lo tanto, no se pueda volver atrás. Y para acabar, decir solo dos cosas muy rápidas. Primero, por lo que decía Artemi, en cuanto a la rigidez, hay en determinadas cosas, y tienes razón, por eso decía que no queremos meternos en un terreno que no nos corresponde. Ahora, en determinadas cosas, como por ejemplo, que se sepa que en nuestro país la gente no va a perder sus pensiones públicas ni se va a degradar las condiciones de las pensiones públicas, en eso sí queremos que haya rigidez, es decir, prohibición, un muro de contención. Y luego, respecto a lo que decías, te agradecemos mucho y, además, nos encantaría contar con todo el apoyo. Tenemos ahora mismo en torno a 40 juristas constitucionalistas que han firmado y han apoyado a la plataforma, con muy diferentes corrientes de pensamiento entre ellos. Y solo decir que nosotros contamos con una fortaleza, aparte de la cantidad de energía y pensamiento que hay. En el 2013, cuando hicimos el primer acto, utilizamos una fórmula, que era que la gente acudiera a la concentración con una silla. Y era un elemento de propaganda, simbólico. Decíamos, si nos cansamos, no pasa nada, nos sentamos, pero no nos iremos hasta que consigamos blindar las pensiones en la Constitución. Yo creo que eso es una fuerza bastante potente. Lo que no tengamos en argumentos, seguro que lo conseguimos. Bueno, ahora sí que voy a ser la persona más odiada de la sala porque teníamos previsto el acto para 1h30, nos hemos ido a las 2 horas y me acaban de comunicar que tenemos que terminar. Sé que es un problema porque ha habido poco turno, pero es que tenemos el tiempo que tenemos en esta sala. Esto sí que lo que nos da es cada vez más argumentos para volver a hacer actos como estos y para volver a reunirnos para debatir. Antes de terminar, sí que me gustaría, si alguno de los ponentes quiere hacer una conclusión muy rápida, queréis hacer una ronda de conclusiones muy rápida o con esta ronda ya ha estado, os están en la puerta, os van a repartir un ejemplar de la Constitución que nos han dejado Pilar. Y siento mucho que no hayamos podido hablar más tiempo, pero es que tenemos el tiempo muy limitado. Están diciendo que... Vale, venga, adelante. Bueno, la verdad es que yo esperaba, literalmente, porque no había mirado el reloj, yo esperaba que todavía tuviéramos otra ronda. Eso pasa por no mirar el reloj y por confiar. Correcto. Pero totalmente. Bueno, yo lo que creo, como dice el compañero, es que es una suerte, y yo quiero insistiros a todos y todas las que habéis venido, es una suerte que haya gente como vosotros y como vosotras que conseguís con vuestro trabajo que se creen espacios y ámbitos como este. Alguien tiene que dedicar, como vosotros, mucho tiempo de su vida para que se creen ámbitos democráticos como este. Eso es fundamental. Y yo sí que quiero acabar, aparte de hacer este agradecimiento y subrayaros que creo que este es el primero de muchos debates, por lo que decía el compañero, es el primero de muchos debates y creo que se ha demostrado que hay mucha fuerza para poder continuarlo en esta dirección. Y sí que quería acabar por hacer directamente un llamamiento. Y quiero hacer un llamamiento a Ignasi, a Aina, a Artemi, a Pilar y a Sergio. Y quería dirigirme a vosotros, primero, para de nuevo insistiros en el agradecimiento por haber venido, pero también queríamos pediros que hagáis el esfuerzo, y sabemos que lo hacéis, pero que hagáis el esfuerzo por hacer
lo que hacemos nosotros y lo que ya hacemos nosotros, como habéis visto, pasa, y es unirnos los diferentes, unirnos los que piensan diferente. La unidad, como sabéis, y vosotros lo sabéis perfectamente, cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño. Nosotros, con nuestro humilde trabajo, lo seguiremos haciendo, pero queríamos haceros el llamamiento de que hagáis el esfuerzo, todo el que podáis, desde vuestras diferentes sensibilidades, para que el blindaje constitucional de las pensiones, y tenemos mucho debate por delante, se convierta en una causa común de todos, que nos unamos, que lo hagamos. Gracias. Pues con esto damos por cerrado el primer debate. Si no os importa, a la salida nos vemos todos en las escaleras para... ¿Queréis comentar algo? Sí. Para hacernos una fotografía todos juntos con los ponentes y con lo dicho, este es el primero de muchos debates, tendremos tiempo para hablar. Gracias por venir.